Muchísimas gracias a la Junta y especialmente a Inma Fernández por invitarme a participar en este curso de posgrado. La verdad es que es un placer estar aquí. Me ha tocado un tema difícil, pero vamos a ver si podemos intentar diferenciar entre estas dos entidades. Como todos, ilustraré primero esta patología con un caso clínico. Se trata de una mujer de 53 años con antecedentes de psoriasis y recientemente presentaba una dactilitis en la mano derecha que estaba en estudio, consumidora de bastantes fármacos, complejo vitamínico en los últimos 3 años, aloe vera, un antiinflamatorio para esta dactilitis en los últimos 2 meses y como también tenía unos niveles de colesterol un poco altos, tomaba levadura de arroz rojo en forma de un componente que se llama dinacol, que también contiene monacolina. Monacolina es un producto natural, pero que la estructura es totalmente idéntica a la lovastatina. Y este compuesto tiene 10 miligramos de lovastatina o de monacolina y esto lo estaba consumiendo en los últimos 4 meses antes de consultar. Además tomaba paracetamol o ibuprofeno para los dolores varios. Entonces la paciente ingresa en el servicio de medicina interna en mayo del 2018 por un cuadro de un mes de evolución de astenia que en los últimos 10 días antes de consultar se acompañaba de malestar general, náuseas, vómito, prurito, ictericia y coluria. Cuando ingresó al hospital, la paciente presentaba básicamente ictericia y los análisis son los que les muestro en esta tabla. Básicamente, un mes antes de consultar, ya el médico de cabecera le había encontrado, hecho una analítica por este cuadro de astenia y ya tenía las transaminasas un poco altas. Cuando ingresó al hospital, la paciente tenía un aumento marcado de transaminasas con una ALT de 2400, una bilirrubina alta a expensas de la directa, aumento leve de la fosfatasa y la gamma-GT y un INR que estaba normal. Se hizo una ecografía que básicamente descartaba o no veía signos de patopatía crónica y para completar el estudio se midieron niveles de gamma-globulina y IgG que fueron completamente normales, serologías virales que incluía la hepatitis C que fueron negativas y además de eso se hizo todo un panel de anticuerpos que tenía positividad para anticuerpos antinucleares en unos títulos de 1 en 320, anticuerpos antimúsculo liso también positivos y el resto de los anticuerpos fueron negativos. Se pasó a realizar una biopsia hepática que les muestro aquí. Este es a pequeño aumento. Pueden ver cómo hay una marcada inflamación de todo el lobulillo y un disarreo o desorganización de las trabéculas. Y también, no sé si se ve muy bien, pero hay unos puntitos un poco más marrones, que estos son macrófagos cargados de pigmento seroide, que básicamente lo que indica es que ha habido necrosis que se está resolviendo. A mayor aumento, este es un espacio porta. Aquí pueden ver que hay una marcada inflamación en el espacio porta. Y lo que está marcado con el círculo negro es un acúmulo de células plasmáticas y también vemos hepatitis de interfase, que es el infiltrado que sobrepasa la membrana limitante. A mayor aumento del lobulillo vemos la desorganización de las trabéculas y también se pueden ver los pigmentos marrón de los macrófagos y células plasmáticas también en el lobulillo. Entonces la biopsia, la patóloga la diagnosticó que era compatible con una hepatitis autoinmune. Procedieron los internistas a calcular los scores de hepatitis autoinmune, que el simplificado les dio de 5 puntos, que no es ni compatible, ni probable, ni diagnóstico de hepatitis autoinmune, pero los criterios revisados sí que tenían 14 puntos, que es un diagnóstico probable. Entonces, con todo esto, pues la paciente se orientó como si fuera una hepatitis autoinmune por medicina interna y luego nos la envió a nosotros a la consulta. Entonces, cuando la vimos, pensamos, puede ser una hepatitis autoinmune, pero también podría ser una hepatitis tóxica por la lovastatina. Y entonces ahora, para despertarlos un poco y animarlos un poco, me gustaría que votaran. A ver, ¿quién le parece que puede ser una hepatitis tóxica por la lovastatina? No sé si puedes levantar la mano. ¿Nadie? ¿Quién cree que es una hepatitis autoinmune? ¿Nadie tampoco? Ah, unas manos, vale. Y finalmente, no se puede saber todavía. Es, bueno, más o menos igual entre la hepatitis autoinmune y no se puede saber. Pues vamos a ver si podemos dar algunas pistas para poder identificar cuál es el diagnóstico de esta paciente. Entonces, la hepatitis autoinmune ya todos saben que se presenta en un individuo que es genéticamente susceptible, en el cual algún factor ambiental puede desencadenar una activación del sistema inmune que va dirigida básicamente contra antígenos propios del hígado, pero que no sabemos exactamente ahora todos los antígenos en todos los casos de hepatitis autoinmune. Por otro lado tenemos el DILI, me voy a referir a DILI durante toda la charla por las siglas en inglés, que es mucho más fácil. Es la lesión hepática producida por el consumo de fármacos, pero también por todos los productos de herboristería o suplementos dietéticos, y esto cada vez es más frecuente.
Y también hay una entidad en la que se solapan estas dos cosas, el DILI y la hepatitis autoinmune, tanto en las características clínicas, histológicas y analíticas, y pues vamos a centrarnos en esto. Antes de centrarnos en el tema, unas pinceladas sobre cada una de las entidades por separado. Básicamente la hepatitis autoinmune se define como un aumento de las transaminasas, aumento de las gamaglobulinas y anticuerpos positivos, y también una biopsia compatible. Ya hemos visto la de la paciente, básicamente recalcar 4 características fundamentales para el diagnóstico histológico de la hepatitis autoinmune, que son la presencia de células plasmáticas, que veis aquí marcadas en la gráfica, la hepatitis de interfase, o sea, el infiltrado inflamatorio que sobrepasa la membrana limitante del espacio porta, y 2 características más que son típicas de la hepatitis autoinmune, pero que no son únicas, no son exclusivas de esta enfermedad, sino que también se ven en otras patologías, como son los hepatocitos formando rosetas, como se puede ver aquí muy bonito, son hepatocitos grandes, avalonados, que tienen esta disposición en forma de rosetas, y la otra característica es la emperipolesis, que es la presencia de un linfocito dentro de un hepatocito, como se puede ver marcado por la flecha. La mayoría de los pacientes, como todos saben, responden al tratamiento con corticoides en combinación o no con azatioprina. Por otro lado tenemos el DILI, que cada vez es más frecuente, tiene una incidencia anual de más o menos 14 a 19 casos por 100.000 en Europa, tiene una presentación muy variable que varía desde una hepatitis muy leve hasta el fallo hepático agudo, y en Estados Unidos, sí, excluyendo el acetaminofén, es responsable de hasta el 15% de los casos de fallo hepático agudo. El diagnóstico, sin embargo, es muy difícil porque es difícil establecer la causalidad del fármaco. Por ello, ante todo paciente que tenga una alteración del perfil hepático, sobre todo si las transaminasas están en estos valores que pueden ver aquí, tenemos que sospechar el DILI y tenemos que buscar exhaustivamente a través de una historia clínica el consumo de fármacos, productos de herboristería, antiinflamatorios es frecuente, suplementos dietéticos. Y para intentar encontrar la causalidad se han descrito varios scores, digamos el más utilizado es el ROCAM, pero hay otras escalas que también nos pueden ayudar, y intentar establecer el patrón de presentación del DILI y siempre excluir otra patología, como les pongo aquí, hepatitis virales, enfermedad autoinmune, patología biliar, y ojo con la hepatitis C, que cada vez es una patología más frecuente en algunos países de Europa y tenemos que descartarla. En algunos casos valdría la pena considerar una biopsia hepática. El problema es que las características histológicas también son muy variables y pueden solaparse con otras patologías del hígado. Incluso puede haber necrosis, esteatosis, infiltrado inflamatorio de células de linfocitos o de células plasmáticas. Por lo tanto, es difícil identificar exactamente las típicas características del DILI. Entonces, ¿dónde se solapan estas enfermedades? Pues se solapan en varios escenarios que pueden ver ustedes aquí. Podemos tener DILI sobre un paciente ya diagnosticado una hepatitis autoinmune, que puede parecernos que es un brote de la enfermedad. Puede ser una hepatitis autoinmune inducida por fármacos, aunque esto es raro y normalmente coinciden las dos situaciones en el mismo momento. Un segundo episodio de DILI que puede enmascarar una recaída de una hepatitis autoinmune. Un DILI crónico, y esto es típico de los pacientes que, por ejemplo, consumen analgésicos, antiinflamatorios de forma crónica y podría hacernos pensar que tiene una hepatitis autoinmune. Y finalmente, el que nos vamos a centrar hoy es el DILI inmunomediado, que es la lesión hepática por drogas asociada con anticuerpos y con un infiltrado inflamatorio en la biopsia. Esto sucede más o menos en el 9% de los casos de hepatitis autoinmune y hasta en el 9% de los casos de DILI. Característicamente, a diferencia de otras formas de presentación del DILI, tiene un periodo de latencia relativamente largo, superior a los 3 meses, pero incluso puede ser muchos meses o años después de haber consumido el fármaco, y los fármacos típicos de DILI inmunomediado o hepatitis autoinmune-like son estos que ven aquí: nitrofurantoína, minociclina, diclofenac, hidralazina y también estatinas. No menciono los fármacos nuevos para el cáncer porque creo que esto es una entidad totalmente diferente y que no es el objetivo de esta charla de hoy, pero lo podemos discutir más adelante si tenéis interés. Algunos pacientes pueden presentar comorbilidad autoinmune y, según el registro español de DILI, hasta el 25% de estos pacientes pueden tener otra enfermedad autoinmune asociada, que no nos hace pensar siempre que tenga que tener una hepatitis autoinmune idiopática. Generalmente mejoran de forma lenta una vez retirado el fármaco y en algunos pacientes, como veremos más adelante, hay respuesta a los corticoides. ¿Cuál es la patogénesis de esta enfermedad? Como verán, es una patogénesis muy similar a la de la hepatitis autoinmune. La diferencia está en el que el factor que lo desencadena, pues en este caso es el fármaco, y en la hepatitis autoinmune muchas veces no lo sabemos. Entonces, el DILI inmunomediado se produce en un individuo genéticamente susceptible, en el cual
el fármaco se metaboliza en el hígado y sea el metabolito por sí mismo o el metabolito unido a una proteína, como por ejemplo la albúmina, se presenta al linfocito T a través de las células presentadoras de antígeno. Eso hace que se active el linfocito T y desencadene una cascada que vamos a ver luego. Pero también, no solamente la célula presentadora de antígeno tiene que identificar esto como un neoantígeno, sino que hay una teoría en la cual el fármaco podría ser un puente entre la presentación antigénica y el linfocito T, que por sí mismo ya puede activar el linfocito T. Por otro lado, el fármaco necesita activar estos patrones moleculares asociados a daño y activar la vía de Toll-like receptors y por esta manera activar el linfocito T, que finalmente van a producir activación de los linfocitos CD8, que van a ser los causantes del daño de los hepatocitos, y también los linfocitos B, que son los que van a producir los anticuerpos que vemos en sangre de estos pacientes. Entonces, la pregunta más importante es ¿cómo podemos diferenciar si el paciente tiene una hepatitis autoinmune idiopática o si tiene un DILI inmunomediado? Entonces, vamos a intentar responder primero si las características clínicas nos pueden ayudar. Y en este sentido les presento dos cohortes que son relativamente grandes para esta patología que es poco frecuente. Esta cohorte es la cohorte de la Clínica Mayo y ven cómo tenemos 24 pacientes con DILI inmunomediado y 230 pacientes con hepatitis autoinmune. Miren que no hay manera de diferenciarlo por las características clínicas entre las dos entidades. La presencia de autoanticuerpos es similar en las dos entidades. Los niveles de transaminasas son similares, lo único es que la fosfatasa alcalina quizás un poco más alta en los pacientes con DILI inmunomediado y los niveles de gamma globulina tampoco nos ayudan. Otra serie más moderna tampoco encuentra diferencias en las características clínicas. Solo destacar de esta diapositiva lo que está marcado en el cuadrito naranja y es que la mayoría, la forma de presentación es diferente. Prácticamente todos los pacientes con DILI inmunomediado se presentan como una hepatitis aguda, mientras que una tercera parte de las hepatitis autoinmunes se presentan como hepatitis aguda. Mientras que cirrosis es más frecuente en la hepatitis autoinmune y ningún caso de DILI hepatitis autoinmune tenía cirrosis. Por lo tanto, sí que la presentación clínica nos ayuda en el global, pero cuando tenemos un paciente individual, como esta paciente que se manifiesta como una hepatitis aguda, no nos ayudan las características clínicas para diferenciar entre una u otra patología. El curso clínico nos puede ayudar. Como pueden ver ustedes aquí, el curso clínico es totalmente diferente. El DILI normalmente el paciente empeora y mejora más rápido o más despacio, pero mejora una vez retirado el fármaco. La hepatitis autoinmune puede ir haciendo aumentos y descensos de las transaminasas de diferente forma, pero lo mismo, tampoco nos ayuda en el momento que necesitamos diagnosticar al paciente, porque para ver el curso clínico necesitamos tiempo. ¿La histología nos ayuda? Pues vamos a ver, aquí tenemos algunas características diferenciales. Les muestro este artículo que es el artículo clásico, en el cual 4 patólogos expertos en diferenciar estas entidades hicieron un análisis a ciegas de pacientes con DILI, con hepatitis autoinmune o con DILI inmunomediado. Ya les digo que la concordancia diagnóstica entre los 4 patólogos fue muy baja. Para DILI inmunomediado, la concordancia fue solo de un 28% entre los 4 patólogos. De estos pacientes, la mitad se diagnosticaron como hepatitis autoinmune, una tercera parte como DILI y unos pacientes también se diagnosticaron como indeterminados. Lo que sí nos ayudó este estudio es que hay algunas características histológicas que nos pueden orientar hacia uno u otro diagnóstico. Por ejemplo, en la hepatitis autoinmune, en el DILI también hay inflamación portal, pero en la hepatitis autoinmune esta es más severa. El infiltrado por eosinófilos, que siempre era como típico del daño por fármacos, pues es más frecuente en la hepatitis autoinmune. Las células plasmáticas, las rosetas, la fibrosis son más típicos de la hepatitis autoinmune. En cambio, en el DILI es más frecuente ver colestasis canalicular o infiltrado por neutrófilos. Luego, la genética nos puede ayudar para diferenciarlo, pues me pareció esto muy interesante porque aquí sí que encontramos diferencias entre los dos enfermedades. Se han hecho estudios con genes candidatos o estudios con GWAS bastante grandes para intentar encontrar genes que diferencien entre una u otra entidad y miren cómo en los pacientes que tienen DILI, dependiendo del fármaco, hay asociación con algunos HLA y la positividad del HLA en los pacientes que hacen DILI por alguno de estos fármacos es claramente superior a la de la población general, como pueden ver aquí. Miren, por decir un ejemplo, la ticlopidina, 80% de los pacientes están asociados con el HLA-A3301.
En cambio, los pacientes con hepatitis autoinmune tienen un HLA totalmente diferente que, como bien saben, está asociado con el HLA DRB10301. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con DILI inmunomediado que tienen HLA de hepatitis autoinmune o HLA de DILI. Pues en este otro estudio intentaron ver si los pacientes con DILI inmunomediado, por los fármacos típicos de DILI inmunomediado, tenían HLA típico de la hepatitis autoinmune. Y miren que no. Estos pacientes, el HLA típico de la hepatitis autoinmune es muy similar al de la población general. Por lo tanto, aquí sí que podríamos intentar encontrar alguna diferencia entre el DILI inmunomediado y la hepatitis autoinmune idiopática. Lo que pasa es que no lo tenemos disponible, tarda tiempo en tener el resultado y tampoco nos ayuda muchísimo para diferenciar la paciente en la práctica clínica diaria. ¿Cómo tratamos a los pacientes con el DILI inmunomediado? Pues si el paciente está sintomático y tiene un aumento muy leve de las transaminasas, básicamente hay que retirar el fármaco y monitorizar. Normalmente entre 3 y 6 meses el perfil hepático se ha normalizado. Si el paciente tiene un aumento importante de las transaminasas, ictericia o una hepatitis grave, pues se recomienda tratar con corticoides y en algunos casos se ha utilizado el ácido ursodeoxicólico o podría tener algún papel el norurso para tratar estos pacientes y de hecho algún paciente del registro español de DILI se ha tratado con urso y la respuesta ha sido bastante buena. Lo que es clave es que en estos pacientes hay que retirar los corticoides una vez se ha normalizado el perfil hepático. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues miren, a diferencia de la hepatitis autoinmune, los pacientes con DILI inmunomediado que se tratan con corticoides y se retiran, el éxito es del 100%, o sea, ninguno de estos pacientes recae, mientras que a un paciente con hepatitis autoinmune de verdad idiopática le quitamos los corticoides, la tasa de éxito es solamente de un 35%. Por lo tanto, quizá el tratamiento con corticoides y la retirada es lo que más nos puede ayudar para identificar o diferenciar entre estas dos entidades. Entonces, antes de hacer mis conclusiones, les vuelvo a preguntar. Volvemos a votar. ¿Quién cree que la paciente tiene una hepatitis autoinmune? ¿Quién cree que tiene una hepatitis por lovastatina o no se puede saber? Nosotros les digo alguna cosa más del caso clínico. La paciente, entre todo estas, la dactilitis se diagnosticó de una artritis psoriásica y como no respondía al tratamiento con corticoides que le dábamos por la hepatitis autoinmune o DILI, el reumatólogo le empezó metotrexate y por lo tanto pues será difícil que le intentemos quitar los corticoides. O sea, ya les digo que eso no lo vamos a poder hacer porque lo necesita por su comorbilidad autoinmune que tiene asociada. No sé si queréis pensar, ¿quién cree que tiene una hepatitis tóxica? Nadie. Todo el mundo cree que tiene una hepatitis autoinmune. Bueno, yo creo que no podemos saber. Desafortunadamente no podemos hacer el ensayo de quitar los corticoides y no podremos saber, aunque a mí me dice el corazón que probablemente la lovastatina tiene algún papel en el cuadro de esta paciente. Mensajes para terminar, para llevarnos a casa. Siempre buscar DILI en un paciente con alteración del perfil hepático, buscar activamente fármacos y productos de herboristería. Si los anticuerpos son positivos y las inmunoglobulinas están más altas, sospechar DILI inmunomediado. Estos pacientes mejoran con la retirada del fármaco y si le damos corticoides, siempre intentar retirarlos, que es lo que más nos puede ayudar para diferenciar entre las dos entidades. Y claramente se necesitan biomarcadores diagnósticos de DILI que ya se están haciendo y de hecho hay un estudio muy bonito en Gastroenterology que evalúa diferentes biomarcadores, pero creo que es fundamental validar estos biomarcadores también en pacientes con hepatitis autoinmune inmunomediada, que aquí tenemos un problema para hacer el diagnóstico. Muchas gracias a todos.